Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra lección número 25 de Teología Moral Fundamental. Hagamos oración con el Salmo 118, un salmo de imperativo moral. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A partir del versículo 169 al 176, que es el último párrafo. Llegue hasta ti mi clamor, Señor, instrúyeme con tu palabra. Llegue mi oración a tu presencia, líbrame por tu promesa. Que mis labios repitan tu alabanza, pues me enseñas tus normas. Que mi lengua proclame tu promesa, porque son justos todos tus mandatos. Ayúdame con tu poder, porque he elegido tus decretos. Anhelo tu salvación, Señor, y tu ley es mi alegría. Que yo viva para alabarte, que tus mandamientos me ayuden. Si voy perdido como oveja extraviada, ven en busca de tu siervo, porque no he olvidado tus mandatos. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicum et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se liberanos a malo. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra lección de Teología Moral Fundamental, la número 25. Estamos reflexionando sobre la moral cristiana, la moral católica, contenida en el Catecismo de la Iglesia Católica. Conectémonos con el Catecismo en el numeral 1846. Y es el artículo número 8 que está titulado El pecado. Un subtítulo, La misericordia y el pecado. Dice el Catecismo: el Evangelio es la revelación de Jesucristo, de la misericordia de Dios con los pecadores. Dice el Evangelio de San Lucas, el capítulo 15. El ángel anuncia a José en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, y le dice a San José: tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Estamos interpretando un poco entonces, en este sentido, la misericordia divina, ¿verdad?, en la Sagrada Escritura y en el Catecismo. Y en la institución de la Eucaristía, también en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, esta institución de la Eucaristía, que es sacramento de la redención, Jesucristo dice en este texto: esta es mi sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Entonces, estamos hablando de la misericordia y el pecado. Dios nos ha creado sin nosotros, pero no nos puede salvar sin nosotros. Esto significa, una frase de San Agustín, que Dios nos ha creado y nos ha traído a la existencia sin que nosotros se lo pidiéramos. Él nos mandó, por puro amor nos creó. Pero no nos va a salvar si nosotros no aceptamos su salvación. Eso quiere decir San Agustín. Dios nos ha creado sin nosotros, pero no nos puede salvar sin nosotros. Eso quiere decir que nosotros tenemos que aceptar la salvación para que Él pueda salvarnos. Entonces, la acogida de su misericordia exige de nosotros la confesión de nuestras culpas, de nuestros pecados, de nuestras faltas. Porque si decimos, dice el Evangelio, la primera carta de San Juan, porque si decimos, dice San Juan, que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros.
Y si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Entonces hay que confesar, hay que abajarse, hay que ser humilde para que el Señor pueda perdonar nuestros pecados. Y parte de la humildad es acercarse pues, al sacramento de la confesión. Como afirma San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero para hacer su obra, esta gracia de Dios que nos propone debe descubrir el pecado para convertir nuestro corazón y referirnos o conferirnos la justicia de Él para la vida eterna por el mismo Señor Jesucristo. Y San Pablo a los romanos. Esto significa que dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto quiere decir que la gracia de Dios la tenemos a nuestra disposición de una manera sobreabundante. ¿Y cómo la podemos obtener esa gracia? Convirtiéndonos, ¿verdad? Confesando, siendo humildes, acercándonos al sacramento, porque a través de esto Él nos confiere, Él nos transmite la justicia, o sea, nos justifica el mismo Jesucristo, que es el justo. O sea, que nos hace justos, nos borra lo malo que tenemos cuando humildemente lo confesamos. Pasa igual que como un médico que descubre la herida antes de curarla. Entonces Dios, mediante su palabra y su espíritu, proyecta una luz viva sobre el pecado. Por eso lo elimina, lo desaparece de nosotros. Pero nosotros tenemos a nuestra vez ser humildes y confesar los pecados para que el Señor pueda curarlo. Porque esa es la parte que nos toca poner a nosotros, porque Él nos podría perdonar como Él quisiera, pues. Pero, y de nuestra parte que no vamos a poner nada, yo creo que tenemos que poner algo para que el Señor nos reciba. Las puertas de su casa están abiertas, pero si nosotros no queremos entrar, no vamos a poder entrar a su casa. Por eso, la conversión de todos nosotros exige la convicción de pecado. Tenemos que estar convencidos que somos pecadores. Y este pecado, siendo una verificación de la acción del Espíritu Santo de la verdad en la intimidad del hombre, este pecado descubierto por el Espíritu Santo llega a ser al mismo tiempo el nuevo comienzo de la dádiva de la gracia, o sea, del regalo del amor de Dios. Porque el mismo Jesucristo lo dice, reciban el Espíritu Santo, ¿verdad? El día de la resurrección se lo dice a sus discípulos. Entonces Él nos propone, reciban el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo en nuestro acto de humildad, al confesar nuestros pecados, Él ilumina ese pecado y lo destruye. Por eso ahí comienza el gran regalo, la gran dádiva, la gran gracia, que es el mismo Dios, la gracia santificante, y ese amor, ¿verdad? Ese amor divino. Así pues, entonces, en este convencer en lo referente al pecado, descubrimos una doble dádiva, un doble regalo, ¿verdad? El don de la verdad de la conciencia y el don de la certeza de la redención. O sea, estar claro que somos conscientes de pecado, pero también el gran regalo de la redención. El Espíritu, por eso entonces, por esto mismo, dice el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum número 31, dice que el Espíritu de la verdad es el Paráclito. La palabra paráclito, que la hemos oído muchas veces en las lecturas bíblicas, en las lecturas de la misa y en las reflexiones bíblicas, la palabra Paráclito significa defensor. Por eso mismo dice el mismo Jesucristo, les voy a enviar otro defensor, ¿verdad? Otro Paráclito. ¿Por qué razón? Porque el primer defensor nuestro fue Cristo. Él nos vino a borrar el pecado en la medida pues en que nosotros lo reconozcamos. El Catecismo de la Iglesia Católica también define el pecado. En el 1849, en ese numeral,
El catecismo de la Iglesia hace una definición. Dice el catecismo que el pecado es una falta contra la razón. El pecado es una falta contra la verdad. El pecado es una falta contra la conciencia recta. El pecado es un faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo. ¿Por qué? Porque esto sucede a causa de un apego perverso que tenemos a algunos bienes mundanos, porque los bienes espirituales son otra cosa. Entonces, algunos bienes materiales, algunos bienes mundanos. El pecado hiere, por eso es la naturaleza del hombre, y este pecado también atenta contra la solidaridad humana. El pecado por el catecismo y por San Agustín y Santo Tomás ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contra la ley eterna. O sea que es una acción humana, una palabra humana o un deseo humano que siempre ha estado en contra de la ley divina, de la ley de Dios, la ley eterna, la ley natural que ha sido puesta en nuestros corazones. El pecado, por eso, es una ofensa a Dios. Y lo decimos y lo reconocemos nosotros, el Salmo 51. Contra ti solo pequé, lo malo a tus ojos cometí. Entonces el pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene. Por eso el pecado aparta de él nuestros corazones. Así como el primer pecado de Adán y Eva es la desobediencia, es una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal, lo refiere el libro del Génesis capítulo 3. Entonces el pecado es así, amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, un amor egoísta entonces, ¿verdad? Y lo dice San Agustín, es amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, dice San Agustín. Ahora, por esta exaltación orgullosa de sí mismo el hombre, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesucristo que realiza la salvación. Fíjense ustedes que si, dice San Pablo, si por un pecado entró la muerte en el mundo, si por un hombre, ¿verdad? Y su pecado entró la muerte en el mundo, por otro hombre, dice San Pablo, nos vino la redención y la gracia. Esto significa que la desobediencia de Adán y Eva fue reparada con la obediencia plena y total hasta la muerte que hizo Jesucristo. Y ese es el papel maravilloso que vino a hacer Jesucristo. La divinidad de Dios fue ofendida por el pecado. Entonces Jesucristo vino a obedecerlo totalmente para así borrar la ofensa que hizo el hombre contra Dios. Por eso es importante tener claro pues que la muerte de Jesucristo es por obediencia al Padre, por amor al Padre, y de esa manera nos trae la redención. La pasión, la misericordia de Cristo vencen al pecado. La pasión de Cristo y su misericordia vencen al pecado. En esta pasión y en esta misericordia es donde se manifiesta mejor la violencia del pecado y su multiplicidad. ¿Qué es lo que descubrimos en la cruz de Cristo, en la misericordia que tuvo Cristo al someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz? Allí se descubre el valor ridículo que tiene el pecado, la incredulidad, el rechazo, la burla por parte de los jefes y del pueblo de Israel, la debilidad de Pilato, la crueldad de los soldados, la traición de Judas, tan dura que fue contra Jesucristo, la misma negación de San Pedro, el abandono de los discípulos. Ahí se descubre todo
lo injusto que es la maldad y el pecado, porque Él, siendo el justo, no tenía nada que esconder, vino a revelarse totalmente. Sin embargo, el mundo entero, incluidos sus discípulos, se fueron en contra de Él, y Él mantuvo su fidelidad. Por eso es increíble aquella burla que le hacen los soldados y que le dicen: bájate de la cruz. Y por ser Él obediente, no bajó de la cruz, porque Él era poderoso. Él podría haber bajado de la cruz, pero no nos hubiera redimido. Él pudiera habernos redimido también de otra manera, con solo expresarlo con su boca, porque el poder de la palabra de Dios es infinito. Él lo pudo hacer, pero Él no quiso hacerlo. ¿Por qué? Porque quería descubrirnos a nosotros la maldad, la fealdad del pecado, para que nosotros reconociéramos que es una acción humana, una actividad humana, el pecado, que tiene totalmente el sinsentido de la vida. Por eso mismo, a esa misma hora, a la hora de las tinieblas, en el momento que matan a Jesús, en la hora del príncipe de este mundo, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14, ese sacrificio de Jesucristo se convierte de una manera secreta en la fuente de la que brota inagotable el perdón de los pecados. Entonces es infinito. ¿Por qué razón? Es infinito el sacrificio de Jesucristo, porque lo hace un Dios, lo hace la segunda persona de la Trinidad, y toda acción de una persona divina es infinita y poderosa. Entonces esa acción de Cristo, su sacrificio, tiene un valor infinito que abarca todita la fuente del perdón de los pecados. Es una fuente que no se agota nunca, es inagotable la misericordia y el amor de Dios. Por eso es importante que nosotros tengamos la convicción de reconocernos pecadores, tener la convicción de que el pecado es la peor de las traiciones, es la peor de las injusticias, es la peor de las burradas que hacemos los seres humanos, el pecado. Porque crucificamos a un Dios maravilloso, a un Dios infinito, un Dios amor, un Dios eterno, un Dios totalmente superpoderoso, pero que sin embargo Él se sometió para vencer de una vez para siempre el pecado y la muerte, la maldad del hombre. Pero sin embargo, la gran contradicción del ser humano, ¿verdad? Que seguimos pecando a pesar de todo. Bien, avancemos un poco más. 1852 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice el Catecismo que hay diversidad de pecados y la variedad de pecados es grande. La Sagrada Escritura contiene varias listas. La carta de San Pablo a los Gálatas también oponen las obras de la carne a los frutos del Espíritu Santo. Dice San Pablo: las obras de la carne son conocidas: la fornicación, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la hechicería, los odios, las discordias, los celos, las iras, las rencillas, las divisiones, las disensiones, las envidias, la embriaguez, las orgías y todas estas cosas semejantes, sobre las cuales les prevengo, dice San Pablo, como ya les previne, que quienes cometen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y hay un sinnúmero de citas que nos da aquí el Catecismo, por ejemplo, la carta a los Romanos, la carta a los Corintios, carta a los Efesios, la carta a los Colosenses, todas estas de San Pablo, la carta a los Gálatas, la primera carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo. En todos lados San Pablo nos dice cuáles son, una lista de pecados para que procuremos no cometerlo, porque es demasiado injusto lo que hicimos con Jesucristo, que tenemos que repararlo de alguna manera con actos de infinita adoración durante toda nuestra vida, que hasta la misma respiración nuestra sea un acto de adoración y de alabanza a Jesucristo, maravilloso Redentor. Bien,
Se pueden distinguir también los pecados, dice el catecismo, según su objeto. Como en todo acto humano, o según las virtudes a las que los pecados se oponen, por exceso o por defecto, o según los mandamientos de la ley de Dios que quebrantan los pecados, así se los puede agrupar también según que se refieran a Dios o al prójimo o a uno mismo. También se los puede dividir los pecados en pecados espirituales, en pecados carnales, o también en pecados de pensamiento, de palabra, de acción o de omisión. La raíz del pecado está en el corazón del hombre, también lo decía la Sagrada Escritura, en su parte más importante pues de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Decíamos que también se refiere estos pecados en espirituales, carnales, en pecado de pensamiento, todo eso ya lo dijimos, ¿verdad? Entonces la raíz de todo esto viene del corazón del hombre, de su libre voluntad, según nos enseña el Señor, que dice que de dentro del corazón del hombre es de donde salen las intenciones malas, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, la injuria. Y dice el Evangelio de San Mateo también, esto es lo que hace impuro al hombre. En el corazón del hombre es donde reside también las virtudes, ¿verdad? La caridad, esa caridad que es el principio de todas las obras buenas y puras, que esa caridad que es herida también por el pecado del hombre. Bien. También veamos la gravedad del pecado, ¿verdad? Vamos a medirlo conforme lo mide el catecismo en pecado mortal y en pecado venial. En esto hay mucha duda de los cristianos y siempre hacen la pregunta, ¿qué pecado es mortal y qué pecado es venial? Yo creo que aquí nos va a dar una respuesta el catecismo. Dice el catecismo que conviene valorar los pecados según su gravedad y hay que distinguirlos pues entre pecado mortal y pecado venial, que es perceptible ya por la Sagrada Escritura. El Evangelio no el Evangelio, sino la primera carta de San Juan nos hablará y él se ha impuesto en que en la tradición de la Iglesia pues sea mantenida esta doctrina del Evangelio de San Juan, de la primera carta de San Juan en primer lugar. Y la experiencia de los hombres lo corrobora, ¿verdad? ¿Qué dice la primera carta de San Juan? Dice San Juan que Dios es amor en primer lugar, ¿verdad? Después dice que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso, porque ¿cómo puede amar a Dios que no ve si no ama a su hermano que sí ve? Entonces, todo eso se ha impuesto como en una tradición ya de la Iglesia y en la misma experiencia de los hombres, donde podemos definir pues cuando un pecado es malo y cuando un pecado es venial. Por su parte, el pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Por eso el pecado mortal aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, o sea, la felicidad eterna. Te aparta el pecado mortal de la felicidad eterna, porque la persona prefiere un bien inferior. A veces nosotros preferimos las cosas creadas que al mismo creador de las cosas. El pecado mortal, por su objeto, pues ya sabemos que es lo que es grave, ¿no? La ley de Dios nos dice matar, robar, ofender, todos esos pecados feos, ¿verdad? Ahora, por su parte, el pecado venial deja subsistir la caridad, aunque la ofende y la hiere. ¿Qué quiere decir con esto el catecismo? Quiere decir que el pecado venial no destruye el amor que le tenemos a Dios, no destruye el amor que le tenemos a nuestros hermanos. Pero sí, el pecado venial ofende la caridad de Dios, el amor de Dios, hiere la libertad del hombre, hiere el amor del hombre hacia Dios. El pecado venial hiere también
esa caridad, ese amor que le podemos tener a nuestros semejantes. Por su parte, dice el catecismo que el pecado mortal que ataca en nosotros el principio vital, o sea, el principio de vida, que es la caridad, ese pecado necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios y también necesita una conversión del corazón, esa conversión que se realiza ordinariamente en el marco del sacramento de la reconciliación. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir que tenemos conversión, pero si no somos humildes a reconocer el pecado ante Dios y ante la iglesia, no puede haber reconciliación. Y la reconciliación está insertada definitivamente en el sacramento de la confesión. ¿Por qué razón? Porque el pecado mortal hiere al Creador, que es Dios, lo hiere, lo ofende y también hiere y ofende al prójimo. Y dentro del prójimo también se ofende a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo. Toda la iglesia es el cuerpo de Cristo y cuando se ofende el cuerpo de Cristo se ofende a Cristo cabeza y a Cristo cuerpo místico. Por esa razón Él dejó establecido a través de la iglesia pues los sacramentos de la redención para podernos restituir, para podernos rescatar del pecado y de la muerte. Ahora bien, dice también el catecismo que cuando la voluntad se dirige a una cosa que es de suyo contraria a la caridad por la que estamos ordenados al fin último, el pecado por su objeto mismo tiene causa para ser mortal. Sea contra el amor de Dios, sea como una blasfemia, como un perjurio, etc. Esto significa que el pecado mortal te mueve la voluntad humana, que esa voluntad se dirige a una cosa que es contraria a la caridad. O sea, que hay pecados que de suyo son mortales en sí mismos. Matar es un pecado que en sí mismo es una acción mala, ¿verdad? Entonces el pecado mortal es contrario a la caridad y como te mueve la voluntad, te aleja de la caridad. Porque por la caridad nosotros estamos ordenados al fin último, que es Dios, ¿verdad? Y el pecado en sí mismo siempre tiene una causa de ser mortal. Cuando es malo el pecado, cuando el robar es un acto grave, es una causa que lo hace mortal el pecado. Ahora, este pecado puede ser contra el amor de Dios, por ejemplo, la blasfemia, el perjurio, y también puede ser en contra del amor del prójimo, como el homicidio, el adulterio, etcétera, ¿verdad? En cambio, cuando la voluntad del pecador se dirige a veces a una cosa que contiene en sí mismo un desorden, pero que sin embargo no es contraria al amor de Dios y del prójimo, como una palabra ociosa, una risa superflua, una burla. Entonces todos estos pecados son veniales, dice Santo Tomás de Aquino. Yo siempre pongo una comparación que es bien clara, hablando del robo. Yo me robo $1,000 a una persona pobre, es un pecado mortal. Me robo un Córdoba a un pobre, es un pecado venial. Entonces, en esa comparación tenemos que definir todos los otros pecados, ¿verdad? Las malas palabras, las palabras ociosas, las vulgaridades, las risas burlonas, los malos pensamientos, todas esas cosas son pecados veniales, dice Santo Tomás de Aquino. Ahora, también dice el catecismo que para que un pecado sea mortal, se requieren 3 condiciones. Dice el catecismo, es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave. Por ejemplo, el crimen, el homicidio, matar, eso es grave.
Y que además ese pecado sea cometido con pleno conocimiento deliberado, ¿verdad? O sea, quiere decir que ya lo hayas planeado en tu corazón, lo hayas rumiado y lo hayas decidido libremente cometer un pecado, un crimen, un robo grande. Eso de suyo es mortal. Por eso decimos que la materia grave, o sea, el pecado en sí mismo, es precisada por los 10 mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos, porque según la respuesta que dio Jesucristo al joven rico, que le dice: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes testimonio falso, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre, etcétera. Entonces, una vez definidos estos mandamientos por la ley de Dios, entonces la gravedad de los pecados es mayor o menor. Un asesinato es más grave que un robo, por supuesto que sí. Ahora, la cualidad de las personas lesionadas también cuenta, eso hay que tomarlo en cuenta. La violencia ejercida contra los padres cuando están viejitos, ¿verdad? Y es más grave cuando esa violencia es ejercida contra un extraño también. Eso, siempre son graves, la violencia, la maldad contra el prójimo, y más peor si son contra los padres, ¿verdad? Yo creo que ahí hay una lista en el catecismo de donde podemos aprender cuáles son los pecados mortales y cuáles son los veniales. Sigue diciendo el catecismo que el pecado mortal requiere plena conciencia y entero consentimiento. Quiere decir que la persona esté clara. Acuérdense que las pasiones a veces ciegan la conciencia, y cuando un pecado es mortal y por una conciencia cegada por el miedo, por el horror, el temor, etcétera, pues te puede disminuir la responsabilidad de la persona que comete ese pecado mortal. Por eso dice el catecismo que el pecado mortal requiere plena conciencia y entero consentimiento. También hay que presumir el conocimiento del carácter pecaminoso del acto, porque a veces la persona no sabe que es un pecado mortal, pues, por la oposición que tiene ese pecado contra la ley de Dios. Por eso también implica un consentimiento suficientemente deliberado para hacer una elección personal. O sea, que la persona lo tenga bien claro qué es lo que va a cometer, ¿verdad? Sin ninguna influencia de las pasiones humanas, porque, repito, las pasiones pueden disminuir la responsabilidad, porque a veces por el miedo uno actúa, ¿ve? Y mata, ¿verdad? Por otra parte, también dice el catecismo que la ignorancia afecta, esa ignorancia afectada y ese endurecimiento del corazón también son parte que tienen implicancia en la responsabilidad contra el pecado mortal. Y lo refiere San Marcos en el capítulo 3 y San Lucas en el capítulo 16. Y no disminuyen, sino que aumentan el carácter voluntario del pecado, este problema de la ignorancia y del endurecimiento del corazón. Cuando el corazón es duro, no te disminuye tu responsabilidad, sino que más bien te la aumenta, ¿verdad? El carácter de la voluntad, el deseo de hacer el mal, porque hay un corazón endurecido y hay una ignorancia buscada, pues, ¿verdad? Bien. Dice también el catecismo que la ignorancia involuntaria, esto hay que saberlo distinguir. Cuando yo soy ignorante involuntariamente, nos puede disminuir la responsabilidad, sin embargo, no te excusa, ¿verdad? Y siempre va a haber una imputabilidad, responsabilidad en una falta grave. Pero se supone, dice el catecismo, que nadie ignora los principios de la ley moral, que están inscritos en la conciencia de todo hombre. Y esto es importante porque recuerden que lo hemos dicho desde el comienzo, que la ley natural fue puesta por Dios en el corazón de todos los hombres que vienen a este mundo. Y eso lo dice el prólogo del Evangelio de San Juan en el capítulo 1. En el Evangelio de San Juan, búsquenlo, desde el primer versículo. Dice que Jesús era la luz. Dice San Juan, el verbo era Dios
El verbo ya existía, el verbo era Dios y por el verbo se hizo todo. Y dice, el verbo que es el Hijo de Dios era la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Entonces eso significa que nosotros ya traemos una iluminación por la ley natural de cómo comportarnos, ¿no? Porque todo esto ya fue inscrito en la conciencia de todo hombre. Por lo tanto, nadie puede ignorar que ya sabemos elegir lo bueno y lo malo. Entonces, hay una ignorancia involuntaria, dice el Catecismo en 1860, una ignorancia involuntaria que te puede disminuir la responsabilidad, pero no te excusa. ¿Por qué? Porque sabemos, todos traemos una ley en el corazón que te dice, haz el bien y evita el mal. Ahora bien, los impulsos de la sensibilidad, las pasiones que hemos estado reflexionando ya, también pueden igualmente reducir el carácter voluntario, ¿verdad? Y la libertad cuando se comete una falta, ¿verdad? Las pasiones, el miedo, el terror. Y yo refiero a esas pasiones porque son las que te impulsan a hacer un crimen, una maldad, pues por eso se las refiero. Pero ahí están todas las pasiones. En este estudio que estamos haciendo, ahí están incluidas todas las pasiones que te pueden disminuir, por supuesto, la responsabilidad en un crimen, digámoslo directamente, pero no te excusa, ¿verdad? Porque siempre la falta será grave. Lo mismo que las presiones exteriores que te afectan, las pasiones, los trastornos patológicos también te afectan tu libertad. Entonces son realidades que en uno pueden disminuir la responsabilidad, en otros aumentarla, ¿verdad? Por eso el pecado por malicia, por elección deliberada del mal, es el pecado más grave. Cuando tenemos la malicia, la maldad, el corazón endurecido y todas las disposiciones para hacer el mal, entonces el pecado en ese sentido es más grave, es muchísimo más grave. Y también dice el Catecismo que el pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana contra el amor de Dios y el amor al prójimo. El pecado mortal entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante. Claro, es que el Espíritu de Dios no puede vivir donde está metido el mal, ¿verdad? Por eso, con el sacramento de la confesión se elimina el mal para que pueda morar en nosotros el Espíritu de Dios. Entonces el pecado mortal te priva de la gracia santificante y perdés el amor, la caridad a Dios y al hombre. Es decir, perdés el estado de gracia cuando cometes un pecado mortal. Si no es eliminado el pecado mortal por el arrepentimiento y el perdón de Dios, ese pecado causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno. Esto quiere decir que el pecado mortal te expulsa del reino de Cristo, o sea, de la misma iglesia. Entiendo aquí lo que dice el Catecismo. Si el pecado no es eliminado y no se arrepiente la persona y no pide perdón a Dios a través del sacramento, ese pecado te expulsa del reino de Dios, por supuesto. ¿Por qué? Porque la muerte eterna es la paga del pecado mortal, el infierno. Entonces, de modo que nuestra libertad tiene poder de hacer elección para siempre, sin retorno, hacer el bien o hacer el mal. Sin embargo, aunque podamos juzgar que un acto es en sí mismo una falta grave, el juicio sobre las personas debemos de confiarlo, por supuesto, a la justicia de Dios y a la misericordia de Dios. Pero entendamos estas dos referencias, estas dos cualidades que tiene Dios. Dios es justicia infinita, Dios es misericordia infinita. Entonces nosotros no podemos jugar con nuestra salvación. ¿Por qué razón? Porque dice el libro del Eclesiástico, Eclesiástico capítulo 9, dice que nosotros a veces no sabemos si somos dignos de amor o de odio, si somos dignos de salvación o de condenación. Por eso entonces, aunque podamos hacer un juicio
de un acto que es en sí mismo una falta grave, dejémoslo siempre a Dios, ¿verdad? Porque Él hará justicia si hay que hacer justicia, y Él hará misericordia si el hombre busca misericordia. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Que pasen feliz día a todos.